Hoy es domingo 28 de julio. Voy a presentar la presentación de medidas cautelares ante la CIDH y de protección que solicité a favor de mi hija Sarit Sarquez Erazo, medidas cautelares para que por favor la saquen del Centro de Discapacitados Mentales. Entonces, yo estoy subiendo toda la información lo más que pueda. Dejaré constancia de todo lo que subí. No voy a permitir que continúen con la falsedad del restablecimiento de derechos para imponerle pena de muerte a mi hija, tal como desde pequeñita se lo amenazaron. Lo que yo me doy cuenta es que esta acción de la Fiscalía con la Policía Judicial y la Policía es un entrampamiento como forma de venganza de la familia Sarquez Plata y de su iglesia Punto de Encuentro, porque ellos no saben hacer las cosas de manera normal, sino que tiene que ser a punta de mentiras. Es la familia más mentirosa que yo he podido conocer en toda mi vida. Nunca había conocido gente de esa manera, esa calaña. Y lo que ellos han hecho es contratar a todos estos policías. Para la Fiscalía esto es un negocio. Nosotras simplemente fuimos un negocio desde que estaba mi hija pequeñita, cuando a ella le cometen el abuso en el jardín infantil Mount Sinaí. Escucha bien, mi gorda, que eso fue el 28 de septiembre, tú tenías 5 años y eso fue un viernes. Eso fue en el 2012. En el 2013 fue cuando en febrero muere mi mamá y a los 2 meses mi papá, y a los 2 meses a mí se me paralizó un lado del cuerpo, que fue cuando el Club Nogal me canceló el contrato. Entonces, ahí la que te enseñó a escribir, a leer y a escribir fui yo. Bueno, tú te acuerdas que yo te enseñé a escribir pegado. Y porque no quisiste entrar al colegio por miedo. Estuviste y además el Nogal no me pagó en diciembre, se demoró creo que hasta febrero y no pudimos pagar matrícula. Cuando mi mamá se murió, yo dije, no, yo me quedo con la niña porque no tengo cómo cuidarla. Entonces fue cuando yo te empecé a enseñar y estuvimos juntas. En el 2013, cuando ingresaste al colegio, a ese jardín que nos recomendaron en la iglesia. En ese jardín a ella no le daban clase, sino que la ponían a cuidar a los niños pequeños. Y me dijeron que era que mi hija tenía un problema y que el problema que tenía, me recomendaron un colegio. Cuando yo fui a ver, el colegio eran niños, estos niños, bueno, unos niños discapacitados. Entonces, ahí me di cuenta que era la hermana del señor Sarquez, la que iba de casa en casa, de iglesia en iglesia, de colegio en colegio, tocando la puerta para poder decir la mentira que ella tenía planeada con esta policía. Entonces, mi hija, pues a mí todas las mentiras que dicen me entran por un oído y me salen por el otro. Por eso, mi hija entró al colegio bilingüe, que era un colegio cristiano, que se llama el Zion, y perfectamente aprendió inglés y todavía estudia inglés y sabe y entiende y habla divinamente. Entonces ellos lo que le querían crear era una niña retrasada mental, y mi hija de retrasada no tiene nada, a menos que la hayan drogado y la hayan dejado boba. Pero eso ya sería un homicidio, eso ya sería un infanticidio por parte del ICBF, por parte de la policía y sobre todo por parte del presidente Gustavo Petro, porque él permitió este abuso tan terrible. Entonces, al tenerla escondida y al no dejarle ver en qué estado de salud físico y mental está, esto es un homicidio agravado. Y por todos estos funcionarios, por todas estas personas del ICBF,
que le han cometido, o sea, que le han impuesto una pena de muerte a mi hija para poder convencer a la gente de que es que ella es retrasada mental. Ella nunca jamás ha sido retrasada mental, es una niña súper inteligente. Entonces, del Zion el señor Sarkés, él nunca pagó cuota, nunca. Hasta que yo lo encontré en el periódico, en el Espectador, en octubre del 2013. Yo tenía con el consultorio jurídico Los Andes, tenía aperturado un ejecutivo de alimentos, y fue hasta el 2013 que yo encontré donde él trabajaba, porque nunca jamás se pudo encontrar, ni siquiera la fiscalía lo buscó, o sea, ellos no hicieron nada, ellos lo que estaban haciendo era protegiéndolo, y uno esperaba que ellos hicieran algo. Yo me apersoné desde el 2014, cuando me di cuenta que el consultorio no ingresaba las pruebas. Entonces yo le pedí permiso al juez, acuerdo, que sí me dejaba representar a mi hija, y desde ese momento yo soy la representante y soy la abogada de mi hija, porque yo fui la que llevé todas las cosas de ella. Y desde el 2014, en mayo del 2014, me encontré que la policía se metía a mi casa, me encontré que la policía era la que le había hecho el abuso sexual, porque los calzones que le robaron, me sacaron todos los panties de mi hija y me dejaron esos calzones como a modo de amenaza. Entonces ahí es cuando yo comienzo a denunciar en la fiscalía, y con fotos y todo, porque yo los grabé, me acuerdo completamente, se la pasaban abajo en el lobby esperando que yo saliera, y los mismos guardias fueron los que me dijeron de Fortox que se me estaban metiendo esos policías a la casa, y me dijeron quiénes eran, y yo puse todas estas denuncias. Esto jamás entró, porque claramente es la fiscalía la que nos mandó a cometer todo esto, fiscalía y policía. ¿Por qué? Por esta familia. Y ellos mismos fueron los que se abrieron una medida de protección contra la misma familia. Es decir, ellos hicieron toda una novela, mejor dicho, pero semejante novela, para poder entrampar a una niña para no pagar una cuota de $1 millón. Entonces, en marzo, cuando fue la audiencia, yo le pedí simplemente que me pagara el colegio, porque yo siempre trabajé desde los 20 años. Estudié, pagué mi carrera en la Javeriana, pagaba la casa de mi mamá, yo vivía en un apartamento sola, viajaba por todo el mundo. O sea, desde que estoy jovencita soy súper independiente y no necesito plata de nadie. A mí mi papá me enseñó que yo tenía que ser independiente, y así lo fui. Y le dije, pero pues no tengo por qué regalar, o sea, no tengo por qué financiarle la irresponsabilidad al señor Sarkés. Entonces yo le dije a la juez que por favor pagara el colegio. El colegio costaba $1 millón, porque era un colegio bilingüe, y punto, no más. Y así fue, la señora dijo que 14 cuotas mensuales de $1 millón, porque en junio y en diciembre pagaba el doble. Entonces en junio y en diciembre nosotros programamos comprar cosas del colegio, o sea, quedaba muy bien para pagar matrícula, las cosas del colegio, y en diciembre pagar las otras cosas. Eso fue en 2015, en marzo 01, comenzó el aumento de cuota de alimentos, porque el señor le habían puesto una cuota de 250,000 pesos que jamás pagó, y que en febrero, en este año, aparece con una cantidad de recibos del señor. ¿De dónde se los sacó? Si a mí me robaron todos los recibos, a mí me robaron todo. Por si no hubiera sido el ejecutivo de alimentos, hubiera sido más alto, porque fueron 21 millones de pesos. O sea, nada, como en 8 años, eso no es nada. Y encima me habían robado todos los gastos que yo tenía, pero yo no sabía en ese tiempo que uno tiene que entrar a los juzgados con recibos, porque si no, no puede probar que el muchachito come, se viste y estudia y duerme. Entonces la ley aquí en Colombia es una vaina para el cuidado de los niños. Es como si uno fuera una porquería, si las mujeres son atentadas como si fueran la porquería.
y tiene que entrar en una violencia institucional para poder cuidar a los niños. O sea, este país funciona al revés. En Alemania el tipo es el que entra, le debe al Estado, el Estado le paga a la mamá, porque la mamá no tiene por qué desgastarse reclamando cuotas de alimentos, el Estado le paga a la mamá y el tipo le queda debiendo al Estado, a ver si lo manda a perseguir con la fiscalía y la policía, a ver si, pero aquí no, aquí es al revés. Entonces uno tiene que exponerse a que lo persiga la policía y la fiscalía para poder reclamar los alimentos de los niños, nada más y nada menos. Y desde el 2015 el ejecutivo era 21 y el aumento de cuota era 1.000.000, y el señor pensó pagar con un solo pago los dos procesos, porque los dos procesos el consultorio jurídico de los Andes los abrió en 2 juzgados diferentes. Entonces, la acción de la fiscalía dentro de todos nuestros temas ha sido totalmente para poder dañar la vida de una niña, porque ellos todo lo planearon. Si ponemos 2 juzgados diferentes, con un recibo pagamos ambos procesos. Y como a mí no me dejan nunca me dejaron entrar a despachos, sino que yo siempre siempre he sido investigada por la fiscalía. Aparentemente yo soy más, mejor dicho, más peligroso que el Chapo Guzmán, más peligrosa que el 10 narcotraficantes, porque me tienen a mí al rojo vivo. Yo no sé cuánto es plata es que tienen que ganar esta gente para no dejarlo a uno descansar. Nunca me dejaron descansar de ellos. Entonces, en el 2013 fue la última vez que yo pude tener un contrato de trabajo, y el contrato no me pagó ni el IPC el último mes que yo di clases. Teniendo un contrato de prestación de servicios, tenía que pagar hasta diciembre, y me comienzo yo a endeudar por culpa de ellos. Me comienzan a robar desde ese momento. Entonces llega mi hija en el Zion, y el señor desde 2015 queda viendo 5 millones de pesos. Los 5 millones de pesos siempre se reclamaron. Se puso un incidente por incumplimiento. Nada de esto entró. Simplemente le embargaron el salario a una empresa que se llama TWBA, algo así, Colombia. Y esa empresa no pagó las prestaciones, porque resulta que la sentencia decía que era el 50%, tenía que pagar del salario el 50%, para cubrir del salario y de las prestaciones, para cubrir lo que tenía que pagar. Nunca pagó prestaciones, y lo que hizo fue que nosotras teníamos que pagar 5 millones para poder, los 5 millones que siempre debíamos para poder entrar al colegio, que los debíamos, y jamás quisieron pagarlo, y perdió el cupo en el colegio. ¿Por qué? Porque es que ese era el pago del colegio. Entonces perdió el cupo, entró a María Auxiliadora. En María Auxiliadora no teníamos cómo entrar, porque él no había dejado de pagar. Él pagaba, o sea, cuando no estaba en salario embargado, entonces no pagaba. Entonces había dejado de pagar, perdimos el cupo en el 2017, y en el 2018 ya siguió en el colegio, y en el 2018 en junio fue cuando ya no volvió a pagar cuota, porque se salió de la empresa, algo así. Y en diciembre fue cuando se acabó cuando nos pasó lo del allanamiento ilegal en Cajicá, y ahí se quedaron con todo, con colegio, con uniformes, con todos los muebles, con todas las cosas. O sea, nos robaron completamente todo, no nos dejaron nada.
nada, ni siquiera un libro, nada. Pero estos robos ya venían desde mucho antes, entonces yo no entendía por qué me robaban las fotos, por qué me robaban los libros, por qué me robaban la ropa, por qué nos dañaban todo. Yo no lo entendía, lo fui comprendiendo que era un plan que ya estaba organizado para poder dejarnos como hasta, mejor dicho, hasta los recuerdos nos necesitaban robar, que no quedara constancia de nada. Eso fue en el 2019. Otro problema era con algunos profesores que le bajaban la nota a mi hija, siempre le bajaban la nota, ella era excelente en matemáticas y yo no entendía por qué siempre tenía que pelear porque le calificaban mal. Y era porque, claro, ellos estaban vendiendo de que la niñita era retrasada y la niñita con esas notas tan altísimas. Entonces, pues pero pues es que nunca pensé que su plan era poderla internar en un centro de discapacitados mentales. Entonces, esta fiscalía, esta policía, como es tan perturbada mentalmente, demasiado para poder creer una realidad de estas, semejante organización tan criminal, ¿quién le va a creer a una niña y a una mamá que no, que es que lo que ellos están diciendo, que la mamá no es peligrosa, la niñita no es retrasada mental, no es discapacitada mental, no están locas, si las persiguen, o sea, ¿quién? Para poder llegar hasta una organización internacional, hasta una Cruz Roja, hasta una CIDH, hasta una ONU, ¿sí? Con esa historia tan loca que de entrampar a una niña desde que está pequeñita hasta que crece, ¿sí? Solamente para tener la razón de una mentira construida por una mente sociópata. Y eso es lo que en este momentico necesitan corroborar. Es después del 2019, claro, nosotros perdemos colegio y todo, y en el 2020 es cuando volvemos y nos metemos en el colegio virtual porque estaba con el COVID. Y ahí fue cuando se pagó todo el año. Y con COVID todo, donde estábamos, nos cortaban el internet, nos cortaban la luz, nos cortaban el agua. No pasó nada, no hubo ninguna forma de que nadie atendiera nada. Los tipos se metían a amedrentar, a hostigar. Ahí fue cuando yo vi que mi hija le estaba dando vértigo. No pensamos que era por el tema del COVID, ¿sí? Pero no, era por el químico que nos estaban echando. Aprovecharon durante todo el COVID a echarnos lo que más pudieron todos estos tipos. Lo sacaron del colegio simplemente porque el señor pidió disminución de cuota de alimentos. Esto llegó al Tribunal de Bogotá, Sala de Familia, con la doctora Lucía Josefina Herrera, y luego yo puse en tutela contra ellos, contra ese tribunal, la segunda tutela en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Volvió y nos atendió el magistrado del 2019, el que no vio el fraude procesal del juzgado 03 de familia, pasándole todos los folios falsos, el que no se dio cuenta que no habían hecho aumento de cuota. Pero entonces, al parecer, toda esta gente se ha inventado de que sí hicieron el aumento de cuota, porque parece que han usado el Daviplata para decir que pagaban más, pagaban todo, que pagaban colegio y no la cuota de 1 millón de pesos. Entonces, semejante historia es la que no dejan entrar a los despachos. Y este señor Álvaro García parece que fue suplantado completamente en todas así como el doctor Diego Eugenio Corredor ha sido suplantado en la sala penal. Lo mismo pasó con el señor Álvaro García en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y por esto es que no hay forma, no hay manera de que ellos entiendan que la policía y la fiscalía suplanta a los magistrados de las altas cortes. Nada más y nada menos que
no solamente atentan contra una niña, sino contra una democracia, contra la confianza de todas las personas, contra la rama judicial. Eso es lo que básicamente están haciendo. Yo voy mostrando aquí cada cosa para que vaya tomando foto, porque estos videos son para mi hija, son claramente para que ella conozca el horror en profundidad. Todo lo estoy haciendo para ella. Entonces, y realmente lo que hacen a mí me parece muy interesante es cómo los colegios y cómo estas instituciones pueden apoyar a una gente de esta calaña. O sea, qué interesante es darse cuenta. Yo siempre me pregunté qué le podrían decir a alguien para apoyar y dañar a una niña. O sea, ¿qué podrían decir? Claro, lo que ellos estaban diciendo era que estaban rescatando a una niña porque la mamá era psicótica, porque la mamá, bueno, en ese tiempo no era psicótica, era estafadora, porque el de la morada fue el que dijo: yo le voy a decir quién es usted, y dijo una cantidad de ridiculeces que mi hija se puso brava, y por eso es que la tienen aislada, incomunicada, porque es que las mentiras que dice la policía judicial, las mentiras de la policía, las mentiras de la fiscalía, pues son mentiras. Y entonces ellos dijeron: como la secuestramos, la tenemos aislada, incomunicada, y en el caso la dejamos tonta, en el caso necesario que esto se ponga, la matamos y decimos que se suicidó. Ese es el plan de la fiscalía. En este momento lo llevaba a cabo por esta señora Isabel Real del ICBF. Esto todo es un negocio, esto no es nada de restablecimiento de derechos, nada de eso. Restablecimiento de derechos es la mentira, es lo que ellos necesitaban exactamente hacer, crear, para poder ajusticiar a una niña y vengarse de la mamá por denunciar la verdad. Entonces somos completamente ajusticiadas por la fiscalía. Esta institución nos ha calumniado y nos ha perjudicado toda la vida de mi hija y toda mi vida. Y el único plan es que ellos la van a matar. No hay ningún otro plan. La van a matar. Y por eso es que yo estoy claramente diciendo, y se lo digo a la Corte Suprema de Justicia, se lo digo a la CIDH, se lo digo al Consejo de Estado y al Tribunal Superior de Bogotá. No fue posible que yo jamás fuera atendida por los magistrados de la manera que yo solicité, desde que yo me doy cuenta que nada de lo mío entraba a despachos. Digitalmente fue imposible, presencialmente he mostrado que es imposible, y oralmente, la única vez de la oralidad, que fue cuando hicieron la audiencia del 10 de octubre en el Consejo de Estado con la doctora Rocío Araujo de la tutela 11-0010-31502023-049-67, parece que fue una parodia, porque ni siquiera yo hablé 2 horas y media del fraude procesal del juzgado 03 de ejecución de familia. Yo hablé 2 horas y media de ese fraude. Y una semana después saca un auto la señora Rocío Araujo donde dice juzgado 03 de familia. Entonces yo me pregunto primero, ¿qué audio escuchó? ¿Sí? Porque ya no fue. Segundo, ¿qué fraude hay dentro del juzgado 03 de familia? Pero yo no puedo defenderme, porque si yo voy al juzgado 03 de familia, ellos ya tienen preparada la mentira. Como usaron todas las secretarías para siempre engañarme. Como usar en el juzgado 03 de ejecución de familia, siempre hubieron dos procesos. El mío, que era para engañarme,
y el de los policías, que era el que se llevaba dentro de despachos con todas las mentiras que ellos iban construyendo. Entonces ellos escriben una historia de una niña abusada, una señora estafadora, loca, abusiva, no, yo no me imagino qué historia. Y la pobre niñita, claro, pues obviamente todo el mundo va a ayudar y ellos lo que dijeron es con semejante entrampamiento que le estamos haciendo a esta señora, pues em, ganemos más plata y metámoslas en el negocio de la trata de niños, que lo maneja la fiscalía y la policía. ¿Cuál es el negocio de la trata de niños? Es que cada vez que usted pone una denuncia por abuso sexual o algún tema sexual, inmediatamente a usted ellos mismos se autofacultan para irse a meter a su casa y grabarlos. Esas grabaciones parece que están vendiendo mucho, porque en el Código de Procedimiento Penal los fiscales pueden darle a la fiscalía, a la policía judicial, para que intercepten. Estos son unas órdenes por un mes, cada 3 meses o cada año, bueno, y hagan como una investigación a todos. Pero entonces a nosotros no nos hicieron la investigación por un mes, nos la hicieron por siempre. Por siempre se metieron en todas las casas, y por eso es que desde el 2019 y más o menos desde que llegamos a Cali, desde que estábamos en el COVID, ya la necesidad de meterse todo el tiempo, pues era como sospechoso, me imagino que para la gente, porque tienen que estar todo el tiempo metidos, ¿sí? Entonces ahí ya cambian la modalidad y no nos dejan vivir sino 2 o 3 meses en cada vivienda. ¿Para qué? Para que la gente no sospeche. Entonces por eso tienen que sacarnos de todas las partes. Nos roban todo, o sea, desde el 2019 no nos dejan tener nada, porque vuelven y lo roban. Si compramos una maleta, vuelven y la roban. Lo que compremos se lo cogen y se lo tienen, nos cierran las puertas y no nos dejan entrar, y todos se hacen los locos. Las denuncias no entran, y las que yo pongo les cambian los delitos, y entonces así juegan ellos con la vida de nosotras. Esto es para la CIDH, para las altas cortes, para que conozcan lo que esta gente está haciendo, lo que le está haciendo a una niña, ¿sí? Entonces, la idea era de no permitir que mi hija estudiara, para poder ellos sostener que ella es una incapacitada mental. Pero resulta que nosotras siempre, yo siempre he sido la profesora de ella, porque a mí me gusta enseñar. Y desde que está chiquita yo le enseñé a leer, a escribir, y desde ahí a mí me gusta mucho estudiar. Entonces, aún así, cuando ella no podía entrar, nosotras estudiábamos. Por eso fue que no nos sacaban de las casas, ni siquiera para dejarnos estudiar. Entonces, esta gente es una cosa, es absurda. Es lo más absurdo del mundo lo que le han hecho a una niña. Y este cuento de restablecimiento de derechos, esto es ridículo. Esto es ridículo porque claramente cierran todas las vías de comunicación. Las cierra, ¿quién? Este señor Petro. Dice, no, es que estas señoras tienen este problema. Es decir, él prefirió continuar con la mentira de la policía y la fiscalía que proteger a una niña. Por eso yo no le creo nada, porque si yo soy una persona normal, sensata y honesta, y me encuentro en un puesto de poder y me doy cuenta de esa situación, ¿qué hago yo como persona sana? Inmediatamente saneo la situación, le pongo freno, pero no soy una persona que vende una realidad que no es y le manda a hacer una cosa
semejante atrocidad permite que se la hagan a una niña y que continúen semejante delincuentes en unas como autoridades competentes? Es que eso, ¿a quién le cabe en la cabeza? A nadie. Entonces, para poder sostener la mentira de la psiquiatría y de la discapacitada mental, se inventan el cuento de la psiquiatría. Eso se lo inventan en el Hospital San Ignacio. Eso tuvieron que pagar plata, mucha plata, para semejante cuento, que ni siquiera pues mi hija diciendo, no, es que yo no me autolesiono. No, eso no, aquí no importa lo que usted diga. O sea, estos son unos criminales violadores de derechos humanos. Aquí lo único que importa es la plata. La plata es lo que manda a esta gente. Y con esa plata la comenzaron a drogar, y con la droga, quién sabe qué le hicieron o qué le trataron de hacer, no sabemos. Entre marzo y abril, que la desaparecen, algo le tuvieron que hacer terrible y la volvieron, seguramente le dieron lo que yo había denunciado en el aeropuerto, que nos habían dejado una amenaza de dar un relajante muscular de caballos. Entonces, semejantes criminales tiene el ICBF, le ha entregado a mi hija para que le hagan y le deshagan, encerrada, aislada, incomunicada. Ustedes son criminales. El ICBF son criminales. La policía criminal y la fiscalía criminal. Y de ese orden no se bajan. ¿Por qué no se bajan? Porque es lo que no es posible que todos se quedan callados para poder acabar la vida a una niña. Entonces, por eso es que yo le digo a la CIDH, como no es posible actuar dignamente, ni entrar en ningún despacho, ni a la corte, ni siquiera probando que es que mi hija no está en un restablecimiento de derechos, entró al colegio el 8 de julio, y el mismo 8 de julio la señora Isabel Real se autoinventó de que ella estaba desescolarizada, y sacaron la sentencia. Yo les voy a mostrar el pago del señor Sarqués. El pago de la cuota lo hizo en junio, a final de junio. ¿Por qué? Porque si lo hace a comienzos de junio, se hubiera logrado matricular a mi hija a comienzos de junio, ¿sí? En el colegio. Lo hizo creo que fue el 28 de julio, y por eso, el 28 de junio, y por eso se matriculó el 5 de julio. Pero apenas yo la matriculo, sale esta señora corriendo a decir que está desescolarizada y que tiene una sentencia, y que él fue el progenitor el que firmó el restablecimiento de derechos. Entonces, ¿qué es básicamente lo que han hecho? Ellos suplantaron, o sea, la fiscalía está borrando todos los delitos que cometieron entre marzo y abril. Por eso la Fiscalía 409 aparece con una denuncia falsa de desaparición del 18 de abril. El restablecimiento de derechos que suplantaron ya lo borraron. Tuvo que aparecer un restablecimiento de derechos firmado por el progenitor después de esa fecha, ¿sí? Y lo que ellos planearon es que no pagara nada para que pudiera él, o quién sabe si van a aparecer pagos de colegio, porque el colegio, yo le debía 1 millón de pesos y le pagué 400,000 pesos y me dijo que estaba paz y salvo. Pero entonces no me quiso, después del 8 de julio, cuando la policía me dice que ella no va a entrar, que va a seguirse encerrada para siempre, que ni intente, pues, que ya no entra al colegio, me dice. El colegio me dice que solamente debo 400,000 pesos. ¿Qué pasó con los otros 600,000? Entonces no quisiera yo saber que se inventaron que el señor Sarqués los pagó, porque él no los pagó. ¿Por qué no los pagó? Porque nunca nos dejaron entrar al colegio. Desde el 23 de mayo del 2023 nos cerraron la plataforma y no nos dejaron entrar al colegio a estudiar.
y luego dicen que sí, como la señora Isabel Real del ICF, que ella en varias oportunidades dio la ubicación. Entonces no quisiera saber que el colegio dijera, no, es que sí la dejamos entrar, pero ustedes no la conseguimos, porque siempre es la misma mentira, siempre es la misma mentira. Nosotras tenemos, o sea, yo tengo aquí mi correo Rectifico Celulares, yo no lo he cambiado, como pueden ver, siempre tengo ese correo y tengo mi celular, pero aparecen una cantidad de respuestas a correos falsos, de celulares falsos, simplemente para dañarle la vida a una niña. No quisiera saber que el colegio fuera a decir algo de eso, porque no quisiera decirlo. Entonces, se mandan a bloquearle el estudio a una niña para poder crearle una situación de riesgo y amenaza, para poder secuestrarla, para poder dañarle su salud física y su salud mental, ¿sí? Para poder justificar las mentiras de una organización criminal que negocia con la vida de los niños y de las niñas y de los jóvenes, porque no hay ningún control y no hay ningún rigor en la rama judicial cuando uno denuncia una violencia contra las mujeres, contra las niñas. Toda la violencia que ellos tienen la tienen controlada en sus mentes, porque eso no existe, eso no existe para nada. Aquí la violencia contra las mujeres y las niñas es real y a uno le toca sobrevivir, porque a mí me tocó sobrevivir y mantener la vida de mi hija íntegra. Para eso me tocó salirme de la casa, para irme a vivir a un sitio donde no nos pudieran sacar, ni nos echaran más químico, ni nos dejaran descansar de ellos, porque estábamos completamente agotadas de la persecución tan macha que nos habían hecho. Y entonces uno va a denunciar y resulta que uno queda como psicótico compartido. Es que esto no tiene ninguna presentación en ninguna parte del mundo, y a nadie se le ocurriría que pudiera pasar por esta situación, ¿cierto? A nadie. Y los tipos andan finísimamente por la calle. Entonces, para ellos poder justificar toda la violencia que han cometido durante toda la vida, ahora nada más y nada menos que la Isabel Real se inventó de que es que hay un restablecimiento de derechos porque yo soy amenazada. Semejante grosería tan grande esta señora, ¿sí? Cuando yo vengo acá a pedir protección para mí y para mi hija, y entonces se me la llevan a un centro de discapacitados a darle droga, porque es que yo soy amenazada. Yo me vine acá a salir del país con mi hija. Ella lo único que hizo fue cogerla para que me pudieran extorsionar, para que me pudieran seguir estafando, para que pudieran montar los fraudes de procesales de este señor Sarkés, para que la familia pueda seguir engañando dentro de su iglesia a toda la gente que tiene, ¿sí? Diciéndole mentiras, diciéndole, ay no, es que mi hermano, ay, mi hermanito está estafado, mi hermanito, semejante hermanito que tiene la iglesia. Entonces, uno tiene que aprender a hablar con la verdad, a decir con la verdad. Y yo lo único que he hecho es pedirle siempre a toda la rama judicial que nos lleve a un juicio y que nos haga presentar pruebas. Pero no fue posible porque ellos no pueden, por su dramático la cantidad de falsedades que tienen, no pueden hacer presentación de nada porque son unos mentirosos, y entonces nos están sacrificando a nosotras dos para no descubrir a todos los mentirosos, porque se van a morir no solamente en la cárcel, sino de vergüenza. Pero entonces, como yo no tengo cómo sobrevivir, o sea, no tengo cómo protegerme de semejante organizaciones y de todas estas personas que con plata pagan todo, porque aquí también entran todos los arrendatarios que recibieron plata para poder meter a esta gente dentro de las casas, para poder, antes no era, o sea, antes de estafadora, yo me acuerdo que era abusadora, o sea, abusadora, estafadora, ladrona, y luego ahora psicótica. Es que yo he pasado por todos los espectros
¿sí? Y el problema fue cuando mi hija me comenzó a proteger. Se ponía furiosa, entonces claro, a ellos se les volvió mi hija una persona peligrosa contra ellos, porque la mentira que tenían contra mí, pues obviamente ella era la persona principal a exterminar, y por eso es que ella es la que está encerrada, no yo, porque ellos saben, como ellos saben todo lo que yo sé quiénes son, entonces se regocijan porque la tienen completamente torturada. Por eso yo le digo a la CIDH, en mis fuerzas yo no puedo. Yo no pude lograr que ustedes entendieran que nosotras necesitábamos protección, ¿verdad? Yo no pude lograr que la CIDH entendiera que la gente acá es muy corrupta y que acá la gente baila por la plata terriblemente, porque este es un país que creció con el narcotráfico y el narcotráfico se los tiró. Aquí la gente que no recibe plata del narcotráfico es santa, es completamente santa. Entonces, si lograran dimensionar dónde estamos, hubieran podido escucharlo más, ¿sí? Y hubieran podido darse cuenta que las instituciones no son honestas. Ellas simplemente actúan según el beneficio que reciba. Por eso es que yo comienzo a hablar de trata de menores, porque la trata de menores no, como dice el fiscal 10º especializado, solamente es una explotación sexual. No, señor, ustedes tienen que crecer en la dimensión y en los términos que nosotras estamos viviendo en este momento. La trata de menores es cuando se venden a las personas y sobre todo a los niños en indefensión. Y mi niña es un negocio. Yo soy un negocio para toda la fiscalía y para toda la policía, porque ellos ganan plata a costa de la vida de nosotras. Cuando usted va y paga para hacerle mal a un niño, para ver si le pueden quitar, lo pueden sacar de la casa, si le pueden sacar del colegio, si lo pueden sacar de su normalidad, si le pueden quitar la mamá, cuando usted paga por eso, eso se llama trata de personas. Cuando pagaron por sacarnos de la vivienda se llama trata de personas. Cuando nos sacaron del colegio se llama trata de personas. Entonces los arrendatarios están en un negocio de trata, ¿sí? Los funcionarios que no permiten entrar las pruebas están en un negocio de trata. Mi hija, los funcionarios del ICBF, que no escuchan, que omiten. La omisión, guardar silencio y la omisión administrativa. Claramente el artículo, creo que es el 441, dice que la omisión administrativa es más gravosa cuando son temas de delitos de lesa humanidad. En la de lesa humanidad, yo estoy denunciando a esta señora Isabel y al señor Luis Hernández Iglesias por delitos de lesa humanidad, porque son delitos de secuestro extorsivo, desaparición, tortura, en todo lo que ellos están implicados, ¿sí? Y esa denuncia no entró a la fiscalía. ¿Por qué no entró? Porque no les conviene, porque ellos lo que quieren es llevar a cabo el jueves 01 de agosto, entregarle la venta a un personaje que siempre ha querido matar, perseguir a mi hija. No ve la forma de hacerlo. Entonces, o entregársela o venderla, porque aquí el negocio es la venta de ella. O sea, aquí todos ganan plata. No necesariamente tiene que ser un tema sexual. Aquí todos ganan plata, y por ganar plata o por ganar un beneficio, simplemente por ganar un salario o por ganar un puesto diferente o por mantenerse en la agencia de publicidad toda la vida, o por lo que sea. Eso se llama trata, porque usted está vendiendo la dignidad de una persona, la salud de una niña, la salud mental de una niña. Ustedes vendieron, y eso fue lo que hicieron, vendieron a mi hija por una mentira construida por un grupo que tiene como negocio sacarle plata a cuanta denuncia entra en la fiscalía, y que la fiscalía, en vez de ir a buscar el lunar negro, lo que hace es protegerlos. Entonces, por esta razón, yo continúo aquí mostrando las fotos de los
de todo lo subido ante la CIDH, en este momentico solamente, porque desde el 2020 la primera petición fue la P1285-20. Desde ahí yo les escribí exactamente, o sea, no con tanto detalle, pero yo les dije que la policía, la fiscalía le estaba imponiendo la pena de muerte a mi hija y que si nosotras continuábamos en esto, la iban a matar. Eso fue lo que yo les dije. Entonces yo como conclusión que estoy llegando, porque yo ya hice, o sea, yo ya tema legal, ya llevo 12 años haciendo todo, ¿sí? La única manera que yo puedo sacar a mi hija de ese lugar y que se pueda dimensionar lo que ellos nos han hecho, porque con sus últimas amenazas, yo he tenido amenazas todos los años, y ahora las amenazas es para nada más y nada menos que me amenazan para poder decir que yo soy amenazada y que por eso entonces Ari está en un restablecimiento de derechos. O sea, no más faltaba la sinvergüencería de esta señora Isabel Real, defensora de familia, que se inventa la excusa de que como yo soy amenazada, entonces ella está en el centro de discapacitados mentales, que me borraron los audios para no decir que era un centro de discapacitados mentales, y que muy seguramente a mi hija le dicen es que yo no quiero ir, porque a mí no me dejan verla para no saber qué le hicieron, y a ella le deben decir que no, yo no quiero ir, porque si la señora dice que en varias oportunidades me ha contado dónde ella está, obviamente eso fue lo que le dijeron a ella. Entonces mi hija está completamente engañada creyendo que está abandonada, pero simplemente para hacerle crear un resentimiento contra mí, como si yo la hubiera dejado tirada cuando yo llevo buscándola desde que la desaparecen, y por eso es que yo le reclamo el pago total por daños y perjuicios al ICBF, no solamente de cada mes, la cuota esta cuota ya les dije, va en 10 millones de pesos, solamente para que Sari sepa, sino todos los daños y perjuicios que le causaron a mi hija por engañarla, por calumniarla, por denigrarla, ¿sí? Por meterla en un falso restablecimiento de derechos, por torturarla, por desaparecerla, por secuestrarla y por drogarla. No sé qué más le han hecho, pero yo lo dejo constancia porque mi hija es muy inteligente y ella sabrá qué hacer. Y yo, sí, esta semana a mí no me ingresan la tutela, el magistrado vuelven y suplanta el ICBF y la policía y la fiscalía a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vuelven y le cortan la información. Le mienten de que ya no estaba estudiando la Corte. Mienten de que el restablecimiento de derechos comenzó, o sea, todo el restablecimiento parece que lo inician desde que yo pongo mi canal de YouTube en abril. Si le mienten, si siguen mintiendo de que yo sabía dónde estaba y no que mi hija estaba desaparecida, porque estos son todos los engaños que le han hecho a los magistrados. Si mienten que no fue secuestrada, que nunca hubo ningún restablecimiento de derechos, sino que simplemente la secuestraron con 2 mentiras en el hospital y que nadie del ICBF ni nadie quiso responder, ni siquiera el consultorio jurídico de la Javeriana, porque en ese momento yo le dije que por favor nos ayudaran y ellos dijeron que no podían meterse en eso, que porque ese no era su tema, así. Y lo tengo grabado, yo les dije, yo tengo prueba de todo. Y el consultorio jurídico en la Javeriana, yo metida ya en ese hospital donde no podía dejar a mi hija 5 minutos sola porque le caían todos, ¿sí? No quisieron ayudarnos. ¿Por qué? Porque es que la fiscalía, la policía judicial, la policía se inventó que es que yo era muy peligrosa y que a ella que había que rescatarla y que por eso todos tenían que quedarse callados. Entonces, CIDH, yo me imagino que ustedes también tienen la misma información, que ustedes tienen que quedar callados, todo esto. Entonces yo les dejo la responsabilidad a ustedes de mi hija. Si ella continúa encerrada, ¿sí? Torturada, y la van a volver discapacitada mental,
porque todas las instituciones son unas ineptas, porque son negligentes y porque no tienen discernimiento de saber cuándo le dicen a uno la verdad y cuándo le dicen a uno la mentira. Ustedes tienen que aprender a conocer con quiénes están hablando. Y estas personas de estas instituciones no son personas confiables, no son personas razonables, son personas que solo se mueven por la plata. Entonces, usted no puede continuar protegiendo a la gente de Colombia o los derechos humanos pensando que todos son iguales en todo el mundo. Una cosa es Europa, una cosa es Suiza. Estamos en Colombia, donde todo aquí manda la plata del narcotráfico, le guste o no les guste, ¿sí? Y hasta el ICBF se ha metido esto porque resulta que el negocio de los niños es lo más rentable que hay en explotación sexual y en trata de niños. Con este negocio, yo no he podido saber exactamente qué es lo que ellos hacen, pero yo sí estoy completamente segura que esto es un negocio de trata. Entonces, aquí lo único que queda es que yo voy a sacrificar por mi hija para que ustedes aprendan a escucharla a ella y la cuiden y la saquen de inmediato. Porque a mí no me escucharon, ¿sí? Entonces yo lo hago para que por favor vayan de inmediato, la saquen, le den medidas cautelares y la saquen del país. Y por favor, ningún funcionario se le pueda volver a acercar. Ella necesita nulidad de todo por falsedad, nulidad institucional, de tutelas, de sentencias, de todo, porque todo fue construido para inducirla al suicidio o acabarle el futuro. Entonces yo dejaré claramente constancia de todo y voy a dejar instrucciones muy claras a Sarit, ¿sí? Porque ese es el único camino que yo encuentro que debe ser el que debe tener el recorrido. Bueno, aquí es que casi no se ven, pero pues igual yo lo sacaré. Igual se los mandé al archivo. Estamos en 52 minutos, es que a la hora se apaga esto. Y esas fueron las últimas que puse. Yokut. Bueno, aquí están los videos. Esta es la petición de Sarit. 302, rectifico, tal. Y acá está las razones. Aquí está todo el relato de los hechos. Aquí está todo el relato de los hechos. Lo pueden tomar foto. Acá está el otro. Y acá está el otro. Esto todavía no lo han aperturado, solamente las medidas cautelares está abierta. Esta no está abierta. Esto fue los videos que hoy mismo voy a subir. Lo que cortaron, lo que borraron, lo voy a subir nuevamente. Y se terminó acá. Gracias.